Bueno, me toca compartir con Vicenzo la tercera sesión que tiene que ver con conceptos y modelos sobre discapacidad. Creo que en la mañana hemos visto varios temas que son retos pendientes, ¿no? Y uno de ellos es justamente entender, y uno de ellos es justamente entender qué es una persona con discapacidad. Pienso y creo que muchos comparten que el gran problema que se inicia o que tiene el Estado en general y la sociedad, por supuesto, es el que existen diferentes definiciones y conceptos sobre lo que es persona con discapacidad. Por lo tanto, se convierte este bloque en un tema fundamental. Voy a exponer de manera general lo que es discapacidad. Imagino que Vicenzo entrará un poco más en el tema de niñez, lo que es o al revés. Y el tema es que si nosotros preguntamos a cualquier ciudadano, incluido acá a la sala, no lo voy a hacer esta vez, pero normalmente suelo preguntar, inmediatamente lo que se viene son imágenes gráficas. Y las clásicas imágenes gráficas que tenemos en la mente es una persona en silla de ruedas, una persona ciega y por ahí una persona que tiene bastón o muletas, ¿no es cierto? Eso es lo primero que se nos viene a la mente y luego empezamos a explicar. Claro, hay algunos especialistas que describirían aún mejor el tema de la discapacidad, pero en general es eso. En general lo que nos señalan son imágenes gráficas. Porque el tema de la conceptualización de lo que es discapacidad, he ahí el problema. Si es que no tenemos claro cuál es el concepto y los modelos que nos ayudan a entender el concepto de lo que es discapacidad, poco haremos para entender o poco entenderemos lo que es discapacidad y entonces entraremos con programas, proyectos, registros, etcétera, con características distintas, con mediciones distintas. Y esto ocurre por eso ocurre que la sociedad civil en general, la sociedad, tiene una concepción distinta a la que tiene el Estado y en el Estado mismo hay diferentes formas de ver lo que es la discapacidad. Correcto. Esta situación de tener conceptos distintos se complica debido a tres grandes factores que hasta ahorita persisten. La primera es que persisten las imágenes estereotipadas y estigmatizantes de lo que es la discapacidad. Las dos imágenes claras que lo tiene la sociedad y muchas personas es que son inútiles todavía y en algunos el tema de la lástima. Muchas intervenciones se dejan llevar por estas dos concepciones que, como veremos en mi exposición, son, percepciones que se tienen históricas desde la edad antigua, desde la edad media, pero que hasta el momento se sigue arrastrando en el imaginario de las personas con discapacidad. El otro tema es que algunos tipos de discapacidad son poco visibles. Por ejemplo, los auditivos. Todos pueden hablar de los sordos. Hemos visto hoy día a dos niñas con discapacidad auditiva, pero poco les entiende. Una persona sorda que sube a un ómnibus, a un medio de transporte, no lo identifican como persona con discapacidad, ¿no? Y en algunas ciudades del país justamente reciben maltratos porque no creen que son personas con discapacidad, por más que le muestran el carnet. La discapacidad auditiva es una discapacidad un poco visible porque siempre buscamos imágenes, ¿no?, con medios de apoyo. El otro tema es, por ejemplo, la discapacidad mental. Estoy poniendo dos ejemplos nada más. Hay varios ejemplos al respecto. La discapacidad mental, ¿no es cierto?, es poco visible. A diferencia de la discapacidad intelectual, donde que podemos ver a un niño autista o con síndrome de Down, que lo podemos reconocer inmediatamente. La discapacidad mental no, o sea, es poco visible también. El tercer componente de que dificulta y complica el tema de la discapacidad es la evolución histórica de la discapacidad que hasta el momento no se comprende. Hemos pasado tres modelos que lo vamos a explicar, el de la presidencia, médico rehabilitador y el de lo social, pero seguimos pensando y actuando como el modelo de la presidencia, ¿no? Seguimos viendo el tema de la deficiencia como discapacidad, o sea, el enfoque médico rehabilitador, pero poco utilizamos el tema del modelo social, el tema de las barreras, ¿cierto? A pesar de que el tema del modelo social ya tiene más de 10 años, porque se instituyó con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esto se refleja, pues, este seminario tiene que ver con información, con data, con evidencias. Si no existe evidencias, no existe datos, no podrán haber políticas públicas adecuadas, acordes, en los 3 niveles de gobierno, tanto en lo nacional, regional y local. Se requiere data. Genara nos habló del tema del ENEDIS. Yo creo que el ENEDIS marca un hito importante en la historia del Perú, en el caso de la discapacidad, porque hay un antes y un después. Antes no teníamos data confiable. Después de un trabajo multisectorial, integral, que lo explicó Genara del INEI, tuvimos el INEI, el ENEDIS. En base al ENEDIS, todas las instituciones del Estado empiezan a hacer comparativos, ¿no? y a basar sus avances en el tema, pues, de registro, de certificación y de lo que fuera, ¿no? ¿Cuánto respecto al ENEDIS estamos avanzando, estamos registrando? Se convierte en un punto de partida para poder alcanzar, digamos, la universalización de los servicios, ¿no? La prestación de los servicios. Definitivamente, si no hay políticas públicas adecuadas, coherentes y que responden a evidencias, el presupuesto será, pues, escaso, poquísimo, ¿no es cierto? El reflejo de políticas públicas coherentes se ve en el presupuesto. Y esto definitivamente va a generar tomas de decisiones. Si tengo pocos presupuestos, y las municipalidades lo saben, entonces las actividades que desarrollaré se convertirán más en paliativos que en grandes transformaciones. Y no solamente digo las municipalidades, sino pongo un ejemplo, pero en realidad no los gobiernos regionales y también los ministerios y las instituciones necesitamos, pues, de las evidencias para poder fundamentar y realizar políticas públicas adecuadas. Y cuando hablo de políticas públicas, no solamente me refiero a planes, no solamente me refiero a ordenanzas, me refiero también a servicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aparatos de apoyo, esta es una política importante, creo yo, pero si no tienes evidencias de cuántos son, dónde están e incluso cuál es su situación, no podrás, pues, implementar políticas públicas adecuadas y poder pedir presupuesto razonable, ¿no? Es importante saber, en el caso de las municipalidades, cuántas personas con discapacidad en realidad existen que requieren, por ejemplo, silla de ruedas, ¿no es cierto? Pero principalmente también cuál es su situación. Hay muchas personas que reciben silla de ruedas también y reciben de diferentes instituciones. Hay que también un poco hacer seguimiento, pero también que sean las sillas de ruedas adecuadas, porque no todos tenemos, pues, el mismo cuerpo, la misma contextura, el mismo tamaño, la misma necesidad. Por eso es que es importante que los datos y las evidencias sean punto clave para la implementación de las políticas públicas. A manera de ejemplo, un problema público en el tema de discapacidad es que las personas con discapacidad no acceden a servicios públicos oportunos, es decir, en el momento que realmente lo necesitan, suficientes a nivel nacional y que estos sean de calidad, ¿no es cierto? La decisión pública, en este caso, sería, pues, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de respuestas sectoriales y por nivel de gobierno según sus competencias. Se emiten diferentes políticas públicas que son respuestas del Estado a las necesidades que tiene la población y para ello, como ejemplo también, hay múltiples políticas públicas, fue la creación del CONADIS, la promulgación de la Ley 29973 y, por ejemplo, los diseños de los programas presupuestales, ¿no? Esos son la expresión, en realidad, de la voluntad política de la toma de decisiones de los gobernantes con respecto a un problema. Para finalmente, o lo que se busca finalmente es que el Estado implemente servicios descentralizados y de calidad dirigidos a las personas con discapacidad. Pero para toda esta fase de intervención del Estado se requiere el dato, la información, la evidencia. No podemos decir que existe un problema si no tenemos información, no tenemos estadísticas, no tenemos datos. No podemos tomar decisiones si no existe la información. No podemos implementar políticas porque no podríamos justificar con la información. Y la gestión pública se mide por indicadores, data. Nuevamente, cifras, información, evidencias. Para entender qué es una persona con discapacidad hay 3 bloques importantes. Primero, entender que es una población vulnerable. O sea, la persona con discapacidad es una población vulnerable. Lo segundo, entender los modelos conceptuales. Y tercero, conocer los enfoques de intervención. Con las tres cosas
o con los tres campos vamos a entender en realidad lo que es una persona con discapacidad. Bueno, y el tema es que ¿a quiénes se les considera personas con discapacidad? Ya sabemos que está normado, el ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de su viceministerio de Poblaciones Vulnerables ha señalado que las poblaciones vulnerables son 5 poblaciones: los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, los desplazados, los migrantes internos y las personas con discapacidad. Entonces, puede haber muchas, digamos, clasificaciones de personas con discapacidad a nivel mundial, pero la que en el Perú se implementa es esta, y la que tiene la rectoría es el MIN. Y en el caso de personas con discapacidad, porque no voy a entrar a hablar de las otras poblaciones, las personas con discapacidad son una población vulnerable ineludiblemente, porque tienen dos aspectos que son importantes para definirla como persona con discapacidad. Primero, la condición, y segundo, la situación. La condición tiene que ver con lo corporal, las estructuras, el funcionamiento, ¿cierto? Los niños pueden tener también un tema, una condición, pero en el caso de las personas con discapacidad, todas tienen, para que sean consideradas personas con discapacidad, primero tienen que tener la condición de la deficiencia, que es temas estructurales del cuerpo, les falta un brazo, una pierna, etcétera, o temas de funcionamiento, no ve bien o no ve, no escucha, no habla, etcétera, ¿no es cierto? Pero además está el tema de la situación. Las personas con discapacidad, a diferencia de otras poblaciones, están en continuo riesgo, permanente. Una persona ciega que transita por la calle está en permanente riesgo, porque depende de otras personas. La situación de riesgo está. Entonces, las personas con discapacidad sí cumplen, digamos, las dos condiciones básicas, los dos aspectos básicos, que uno es la condición de discapacidad, que es corporal, y la otra que es la situación de riesgo. Cuando hablamos de enfoques de intervención, nos estamos hablando, ahí está. Estamos hablando básicamente de dos enfoques. Se supone que existía y estaba desterrado el enfoque de necesidades. Así como la tuberculosis decían que estaba desterrado, el enfoque de necesidades también estaba desterrada. Y es que desde hace años o décadas venimos hablando del enfoque de derechos y se supone que todos eso lo tenemos ya no solamente en el chip, sino lo estamos implementando, ¿cierto? Entendemos por enfoque de necesidades al enfoque orientado a solucionar problemas específicos que merecen atención inmediata de las personas con discapacidad. Mientras que el enfoque de derechos nos dice que está orientado a integrar a las personas con discapacidad como miembros plenos de la sociedad. Pero para entenderlo mejor, ahí está la gráfica justamente, un cuadro comparativo del enfoque de derechos versus el enfoque de necesidades. Y esto nos ayudará o nos orientará para saber si en realidad estamos implementando qué tipo de enfoque o qué enfoque estamos implementando en nuestras intervenciones. Nos dice pues que en el enfoque de necesidades el Estado interviene de manera voluntaria y por caridad. Es decir, bueno, conténtate con lo que te estoy dando porque estoy haciendo algo por ti. Pero en el enfoque de derechos es obligatorio, existe responsabilidad pública, política, moral y legal, ¿no es cierto? No le estás haciendo un favor, como se dijo en la mañana, es su derecho. En el enfoque de necesidades se trata los síntomas, es decir, si una persona tiene discapacidad física, hay que darle rehabilitación, hay que darle muletas, hay que darle bastón o silla de ruedas, lo que en realidad necesite, porque estamos tratando el síntoma de la discapacidad. En un enfoque de derechos, lo que se trata son las raíces y las causas. Si existen más personas con discapacidad que adquieren la discapacidad en el transcurso de sus vidas, y de repente una de las causas, no es de repente, sino en realidad es una de las causas más importantes, de repente son el tema de los accidentes, ¿qué se está haciendo al respecto? O sea, en el enfoque de derechos no es que no sea importante atender a las personas con discapacidad, sino que de igual importante o más importante es ver las raíces y las causas que evite pues a que personas sin discapacidad pasen a engrosar las filas de ser personas con discapacidad. En el enfoque de necesidades, las metas son parciales, se pretende prestar
servicio al mayor número, mientras que en el enfoque de derechos las metas son totales. Todas las personas tienen derechos. Es decir, no puede haber gradualidad, ¿no? Porque imagínense que un beneficio le das a una persona de, voy a poner una región, y de la otra región le das después de 3 años, y esa persona por su condición de discapacidad puede ser que ya no exista. O sea, vulneramos un derecho. Se le tiene que dar, digamos, la atención a todos por igual. En el enfoque de necesidades, la jerarquía de necesidades señalan que algunas son más importantes que otras. Por ejemplo, algo que tradicionalmente siempre nos han dicho, ¿no? La alimentación es más importante que la educación, ¿no? Con tal que tenga que comer y vivir, bueno, la educación queda en un segundo plano, ¿no? Eso lo dicen, inclusive decían las madres de antaño. En el enfoque de derecho, los padres también de antaño, por si acaso no hay. En el enfoque de derecho, los derechos son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún derecho es más importante que el otro. Que no es verdad que el derecho a la alimentación o a la salud sea más importante que, por ejemplo, el derecho a la recreación. Si ponemos esa valoración, se estaría justificando de por qué, por ejemplo, en la actualidad existe o se ha incrementado el tema de los problemas de discapacidad mental. El tema de salud mental ha ido incrementándose y esto debido, pues, de repente a que más valor le damos al trabajo, le damos a la alimentación, a otros temas, pero no a la recreación. Y la recreación es un aspecto importante de la persona humana. En el enfoque de necesidades, las necesidades varían según la situación del individuo y su entorno, y en el enfoque de derechos, los derechos son universales, los mismos en cualquier lugar. Una persona con discapacidad auditiva, física, lo que fuera, es igual, tiene las mismas necesidades, igual acá como en Ayacucho, en la selva, donde sea. Solo que se tiene que acondicionar debido al tema geográfico u otros aspectos, pero tienen las mismas necesidades y requieren las mismas atenciones. En el enfoque de necesidades, las perspectivas a corto plazo, mientras que en el derecho, las perspectivas a largo plazo, vemos no solamente el tema de atender a la niñez, sino sabemos que van a ser adolescentes, van a ser jóvenes, van a ser adultos y las necesidades van a ir variando. El análisis y la intervención tiene que tener esa mirada largoplacista y no cortoplacista. En el tema de enfoque de necesidades, las autoridades son los expertos, hacen el análisis y toman las decisiones, ¿cierto? Yo sé lo que es bueno para ti. Mientras que en el enfoque de derechos, las personas con discapacidad son participantes activos por derecho, ¿cierto? Tienen que estar involucrados y es más, la información se debe recoger principalmente de ellos. Y esto me recuerda cuando trabajé por años en el tema de niñez, tanto en el Ministerio de la Mujer y luego acá también en UNICEF 4 años, cuando construyeron un parque en Miraflores, un parque para niños. Por primera vez habían contratado ingenieros y habían contratado arquitectos que le dijeron, para que ustedes construyan el parque, tienen que conversar con los niños, y les pusieron a los niños. Claro, después de largas jornadas, el parque se iba a inaugurar, y cuando se inaugura, recuerdo que dijo la representante de la municipalidad, dijo, este parque es una expresión natural tal cual de lo que han querido los niños y niñas, salvo 2 cosas. ¿Y cuáles fueron esas 2 cosas? Lo que no pudieron implementar fueron la jirafa y el elefante, ¿no es cierto? ¿Y está mal que los niños pidan jirafa y elefante? No. ¿Está mal que un niño pida chocolate? Particularmente creo que no. El tema es qué hacemos nosotros al respecto, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar, digamos, en el caso del chocolate, ¿no?, que esto suceda? Correcto. Esto, por ejemplo, hay más características y diferencias entre lo que es el enfoque de necesidades y el enfoque de derechos, pero esto creo que nos puede orientar. Estoy con tarjeta roja. Nos puede orientar a poder saber con qué tipo de enfoque estamos trabajando. Uy, de nuevo. Pero lo que pasa es que no utilizo mucho este aparato. Bueno, voy a correr esta vez rápidamente, y el tema de los enfoques conceptuales, que de repente lo va a ampliar ya Vicenzo, existen 3 modelos, ¿no?, que han ido paralelo a la historia. Es decir, un modelo de la discapacidad se inició en la Edad Antigua y la Edad Media y duró hasta más o menos el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Este modelo, dominado de la presidencia, tenía pues cortes religiosos porque atribuía la discapacidad
a las causas de la discapacidad y un corte social porque distribuía el rol de las personas con discapacidad. En el caso del tema religioso, pues consideraban que era un castigo de los dioses, que era un presagio, una calamidad, que los padres de esas personas, de esos niños o niñas con discapacidad, habían hecho algo malo en la vida, están haciendo algo malo o harán algo malo, o es que los dioses pues se habían separado definitivamente de ese pueblo o de esa familia y que estaba presagiando, o sea, venía una calamidad. Esa era la causa para ellos. En el tema del rol es que las personas con discapacidad no aportaban nada, pero además se convertían en una carga para sus padres y para la sociedad. Siempre en el modelo de presidencia, el tema, digamos, las palabras claves era eliminar las barreras cuya vida sería inútil, es decir, ¿para qué te voy a tener con vida si es que tú vas a sufrir? Te voy a hacer un favor. Su modelo eugenésico decía, te voy a eliminar, ¿no es cierto? Vas a sufrir en la vida. Mientras que en el modelo, evoluciona un poco y está el modelo de la marginación, decía, bueno, porque tengo lástima, lo que hago es, te voy a dar la oportunidad de que pidas limosna, de que puedas sobrevivir por tu cuenta, porque creo que en realidad eliminarte es mucho. Y después de eso, de pedir limosna, dijeron, bueno, te voy a dar el acceso al trabajo. Y bueno, como tienes discapacidad, te voy a emplear, y el empleo era pues en los circos, mostrando pues sus, digamos, su falta de algunas estructuras, o, ¿no? En realidad burlándose de la persona con discapacidad. Voy a terminar rápido nada más. Mientras que en el año 1945 aproximadamente, terminado la Segunda Guerra Mundial, aparece ya el modelo médico rehabilitador. ¿Y por qué aparece este modelo justamente al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Porque aparecieron de pronto una cantidad enorme de personas jóvenes que habían ido a la guerra, ¿no? Sin un brazo, sin un ojo, con problemas mentales de lo que significó la guerra, con los rezagos de la guerra, ¿no es cierto? Y muchos de ellos pues eran hijos de las personas con que ellos vivían, de las autoridades, de los militares, etcétera. ¿Y cómo podían ser ellos un castigo de Dios? ¿Cómo podían ser un presagio del mal si ellos fueron los que le enviaron a la guerra? Y ellos venían sin estructuras de su cuerpo, con problemas mentales, debido a que justamente hubo una decisión de que vayan a la guerra. Entonces no podíamos denominar, pues, o mantenernos ya en el modelo de la presidencia. Pasamos al modelo medio rehabilitador porque señalaban que la discapacidad resulta directamente de la deficiencia de la persona. Como señalábamos, deficiencia igual estructuras o funcionamiento del cuerpo. Por ello, en esta época y bajo este modelo, la palabra clave era normalización. Y eso significa parecer lo más normal a una persona, entre comillas, normal, ¿no es cierto? Entre comillas, normal. Entonces, hay que normalizarlo. Y claro, si a una persona le faltaba una pierna, ¿qué es lo que tenemos que darle? Una prótesis. Si no tiene un ojo de vidrio. Es decir, hacer que las personas parezcan lo más normal. O sea, las personas con discapacidad eran anormales, ¿no es cierto? Bajo esa lógica. Y para poder darle las prótesis, para poder atenderlos, rehabilitarlos, etcétera, ¿qué se requería? Se requería médicos. Ahí los sociólogos no funcionan, los abogados tampoco, los estadísticos tampoco. Tienen que ser médicos. Entonces, al ser la discapacidad resultaba directamente de la deficiencia, pues aparece, ahí se impone o se inicia el modelo médico rehabilitador, ¿cierto? Bueno, rapidito, ¿no? Paso en la última. El modelo social de la discapacidad se ha aprobado o se tiene ya implementado, entre comillas, hace aproximadamente 10 años, ¿no? El año 2006, se aprueba, el 2007 se firma la convención y el 2008 se ratifica. En el Perú fue el año 2007 y se ratificó en el 2008. Y, bueno, las dimensiones de la persona con discapacidad, la definición que nos dice Naciones Unidas al respecto de personas con discapacidad es que incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar, con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y de la definición misma de Naciones Unidas tiene dos dimensiones. La primera, que es individual, habla sobre la persona. Personas con discapacidad incluyen y ponen ahí la tipología de la discapacidad. Claro, señalando además que son a largo plazo. Y la otra parte de la definición, está en la dimensión social, porque dice que lo que produce la discapacidad no es la deficiencia, como lo decía el modelo médico rehabilitador, son las barreras.
al interactuar con las barreras, ahí produce la discapacidad, ya no solamente en el tema de la deficiencia. Por eso es que es el modelo social, que supera el modelo médico rehabilitador. Y eso sí, con eso termino esta última lámina, José. Entonces, he hecho un cuadro que puede agrupar la definición o que puede conceptualizar, perdón, la definición de lo que es la discapacidad en general. El origen de la discapacidad, ojo, de la discapacidad se inicia o puede ser por nacimiento, al cual puede ser genético o al momento de nacer, o puede ser adquirido, el cual puede ser debido a enfermedades que uno va teniendo durante la vida o accidentes. Pero acá es el origen. El origen, no digo que esa persona es una persona con discapacidad, es el origen de lo que es una discapacidad, porque eso lo que va a traer son deficiencias. Las deficiencias, sé que a muchos no les gusta la palabra deficiencia, pero ese es el término que se utiliza para las personas cuando tienen problemas en las estructuras corporales o en las funciones corporales. Hasta ahí es una persona con deficiencia, no persona con discapacidad. Esta puede ser física, sensorial, intelectual o mental, y su gravedad puede ser ligero, moderado o grave. Pero ¿cuándo se convierte una persona con deficiencia, persona con discapacidad? Cuando vemos el tema de las limitaciones. Si tiene limitación para participar en actividades o desarrollar actividades, imagínense, manejar bicicleta, asearse, etcétera, o que si está restringido su participación, llámese a los programas, a los presupuestos participativos, ir a un concierto, estadio, etcétera, etcétera, no me quiero explayar. Si tiene esas limitaciones, ¿no? Pero acá hay un aspecto importante. Si el entorno le da las facilidades del caso, si es una persona con discapacidad, perdón, con deficiencia, pero que va a un trabajo, tiene accesibilidad en el trabajo, tiene las condiciones necesarias, se moviliza con normalidad, no es una persona, porque se convierte entonces el entorno en facilitador y no es, por lo tanto, una persona con discapacidad. Pero si es que existe bastante en el país, si es que una persona tiene dificultad para desde salir de su casa, capacitarse, estudiar, trabajar y lo que fuese, debido al tema de la inaccesibilidad en el transporte, en las avenidas urbanísticas, etcétera, en el empleo no se le dan las condiciones necesarias, entonces eso convierte en una barrera y por lo tanto sí lo discapacita en concreto, convirtiéndolo en una persona con discapacidad. No voy a seguir porque si no me van a cortar. Muchas gracias.